Muy buenas noches, amados hermanos, hermanas que nos están viendo a través de la transmisión. Hoy jueves estamos dando inicio, jueves 2 de abril, estamos dando inicio a lo que es la Junta Anual de Pascua de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Amada familia, puedas compartir también la transmisión para que juntos podamos ver. Vamos a las cámaras, me sigue, y hasta aquí nuestro presidente nacional. Vamos a tener algunas palabras, amados. Pastor, buenas noches. Estamos en vivo en la página oficial para invitar a los hermanos a que puedan llegar. Todavía hay tiempo para llegar aquí a este lugar. Queridos hermanos, a nombre del Directorio Nacional de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, queremos hacer una cordial invitación. Estamos ya a minutos para empezar, están todavía a tiempo, lleguen. Una gran inauguración tendremos de nuestra Pascua de este año Gestión 2026. Amén, pastor. ¿Cuál es el lema que vamos a estar manejando? Reiteramos a los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión. Como aquí en el programa dice, la gran comisión es nuestra misión. Ahí está, ese es el lema que estamos manejando el día de hoy. La gran comisión es nuestra misión Pascua 2026. Todavía hay tiempo para llegar, amados hermanos, pueda darse cita a este lugar. Vamos a entrevistar, aquí está la hermana también, de la UFS, la presidenta nacional, nuestra hermana Blanca, haga la invitación a los hermanos que puedan todavía llegar a este lugar. Hay tiempo todavía que puedan llegar aquí al Coliseo Libertad. Amén, gloria a Dios. Muy buenas noches, hermanos. La paz de Dios que esté con cada uno de ustedes. Yo les animo en el nombre del Señor. Vengan, no es tiempo perdida, nada está. Vengan, va a comenzar recién. Todavía falta unos segundos para que comience y va a ser hasta las 9, que va a ser de mucha bendición. Hermanos, yo les animo a todos, jóvenes, señoritas, vengan. Amén. Amén. ¿Cuál es el lema de la Junta Pascua 2026, hermana? ¿Cuál es el lema? La gran comisión es nuestra comisión, ¿no? Es nuestra misión, amada hermana. Hermana, aquí la hermana sabe hablar Aymara. Hermana, en Aymara haga la invitación también. Claro que sí, hermana. Bueno, hermano Naka, hermanita Naka, pastora Naka, hermano Naka, acá arunta nipsumawa tatitun sutiparu, human acá jueves ania kaltaptoa, acá Pascua, sarantahuipa, acá pusiuru tatitun huactahuipa, taqichiman pisuitanja, acá fiesta espiritual, ucamaraki humanaka jutanta huayapam, acá juntaron, acá anchitat pacha, ni acá orasat kaltappa, ni a inauguración japani, acá nairakatan tatitu nairakatapanja, munasiñani, taque ma amtawiki, ma kulyaka, ma hilaki, lurañani, acá Pascua 2026, hermano Naka, invita takpacha, hichurulja, uijas sipkistu, uijas tam humanaka nanakaro, entonces humanaka jutanta wapkam, akaro jutanta wapkam, hermanita Nakas. Amén, hermana. ¿Cuál es el lema de la Pascua 2026? La gran comisión es nuestra misión. Ahí está el lema, gracias, hermana. Hermano, ¿desde dónde está llegando usted? ¿Desde qué lugar? Yanarico. Yanarico. ¿En qué parte de Yanarico? Distrito Tiwanaku. Tiwanaku. Hermanos, hermanas. Jutanta ve pama de Pascua o camaraki tu yusanarang palapanyane. Chakato jutapata hermanos Pascua. Tunare camaraki yusanarang palapanyane. Domingo gracias. Ahí están nuestros hermanos desde el distrito Tiwanaku, están llegando a este lugar. Vamos a compartir más adelante, los de los ministros de alabanza también ya están a punto de iniciar. Vamos con los hermanos que están por aquí, por las graderías. Aquí también está nuestro pastor Ángel. Pastor, estamos en vivo a través de Facebook. Pastor, animando a que los hermanos puedan llegar a este lugar el día de hoy en la transmisión, a la inauguración de lo que es la Junta Anual de Pascua, pastor. Bueno, muy buenas noches, estimados hermanos, hermanas y pastores. Quiero animarles a que puedan venir a esta nuestra gran fiesta que esta noche empieza. Animarles a todos los que nos están escuchando y a decirles que
son bienvenidos acá en la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. Amén, pastor. ¿Cuál es el lema que estamos llevando este año 2026? El lema de la Pascua, pastor. Creo que no tengo bien, pero estamos hablando de misiones, especialmente hablando de misiones, y unidos podemos hacer las misiones. Eso estamos hablando. Durante esta Pascua se va a hablar más sobre misiones, misiones, misiones. Amén. Pastor, ahí está nuestro pastor Ángel, también parte de lo que es el departamento de misiones, llevando también la obra del Señor. Bien, vamos a continuar hablando con los hermanos en este lugar. ¿Desde qué lugar nos están llegando a lo que es la Junta Anual de Pascua? Hermana, ¿desde qué lugar está llegando, hermana? Yo de aquí a 2 cuadras. De aquí a 2 cuadras, dice. Hermana, ¿desde qué lugar está llegando? Buenas noches, hermano. Yo estoy llegando desde Santa Cruz. Santa Cruz, amén, hermana, está llegando, ahí está. Nos vamos a ver, perdón por cruzarme por las cámaras, perdón. Hermanos, hermanas, buenas noches. ¿Desde qué lugar están llegando a este lugar? ¿Desde qué iglesia? ¿Desde qué lugar? Amén, hermano. Yo estoy viniendo desde Mercurio. Desde Mercurio. ¿De qué iglesia es, hermana? Solamente hacía de visita. Está viniendo de visita, dice, ahí está. Bienvenida, hermana. Hermanas, a ver, aquí las hermanas, vénganse. Hermana, ¿desde qué lugar está viniendo, hermana? Tiene miedo, vamos, hermana, ¿desde qué lugar estás viniendo? ¿Desde qué lugar? Desde Éxitos. ¿Desde qué iglesia está llegando, hermana? Invita a los hermanos que lleguen aquí a la inauguración en esta Junta Anual de Pascua de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. No sé, parece que están muy cansados, no parecen, pero ya están anunciadas. Sí, pero invíteles, todavía hay tiempo para llegar, amada hermana, hay tiempo para escuchar la palabra. En sus pasos, ¿no? Sí. La verdad que hay ratos no hay movilidad, eso nos falta. Hay trancaderas, eso nos perjudica, no es cerca. Nosotros estamos de abajo, de Munaipata, venimos. ¿Está llegando desde Munaipata, hermana? Todavía. Aquí vivo en el Alto Vivo, pero como esposa del pastor. ¿De qué iglesias? Munaipata. Munaipata, de Getsemaní, Munaipata, también del sector 1 están llegando a este lugar. Vamos a ver con el pastor, aquí están uno de nuestros pastores. Pastor, muy buenas noches, pastor, pastor. Pastor, ¿desde dónde está llegando usted a la Junta Anual de Pascua, pastor? Sí, yo estoy llegando de la iglesia Munaipata, desde la ciudad, sí, del centro. Invite, pastor, a los hermanos que todavía hay tiempo de que puedan llegar a esta actividad hoy día jueves, que es la inauguración de la Junta Anual de Pascua, pastor. Ya, bien. En verdad no todos están invitados porque esta es nuestra fiesta espiritual, ¿no? Donde hoy empieza ya nuestra inauguración y mañana las enseñanzas va a haber, mañana sábado, viernes, sábado y domingo a la marcha de resurrección, ya terminamos, ¿no? Es muy importante estar en esas fiestas porque este es el tiempo que hay que aprovechar. Va a haber buenos maestros, nos van a enseñar. Amén. Aquí también tenemos el lema, pastor, podamos decir el lema fuerte para que todos nos aprendamos en esta Junta Anual de Pascua. Bien, nuestro lema es: la gran comisión es nuestra misión. Eso es lo que tenemos que cumplir. La gran comisión, muchas veces nos hemos olvidado, se han olvidado que era la gran comisión, pero hoy recordamos de que es nuestra misión, así que debemos cumplir. Amén, pastor, muchas gracias por este tiempo que nos regala. Amados hermanos, como usted lo ha dicho, usted todavía está a tiempo de llegar. Aquí hay bancas todavía, hay sillas donde usted pueda llegar a este lugar a dar la inauguración. Aquí está el lema, acompáñenme, amado hermano. Aquí está el lema de la Junta Anual de Pascua. Es: la gran comisión es nuestra misión. Ese es el lema de la Junta Anual de Pascua 2026. Usted todavía puede llegar, se puede darse cita a lo que es, a los previos, al Coliseo Libertad, en la zona de Villa Tunari, de Río Seco. ¿Cómo podemos llegar? Usted llega a Río Seco, llega al puente Río Seco. Del puente Río Seco hay unos minibuses o hay unos trufis que pasan por ahí hacia Villa Tunari. Tienen que contarse 10 cuadras, y usted al chofer le dice: déjenme en el Coliseo Libertad o en el Colegio Libertad. Ahí clarito usted ya va a ver un coliseo grande, la iglesia, va a ver el colegio también. Ahí está, afuera está tocando la banda de música.
También ya el ministerio va a dar inicio a todo aquello, amados hermanos. Usted puede llegar, se puede darse cita a la inauguración. Ya nada más en instantes se va a dar inicio a lo que es el programa preparado para el día de hoy, la inauguración de la Junta Anual de Pascua, amados hermanos. Dice, vamos a mandar saludos a todos los hermanos que nos están viendo en la transmisión. Hermano Luis, vente aquí a Villa Tunari, hay lugar todavía, amado hermano. Daisy Marisoche, con saludos, dice bendiciones desde Argentina. Mandamos saludos a Argentina. También mandamos saludos a lo que es a la hermana Regina Poma. Bendiciones, hermana Regina, que el Señor los bendiga mucho, amados hermanos. Que el Señor los bendiga. Nos están viendo desde Argentina, desde varios lugares. Amados hermanos, aquí tengo un joven, por favor, ven. No quiero salir en cámaras. Ven. ¿Cuál es el lema de la Pascua 2026? Estoy viniéndome a enterar recién. Aquí está, la chanchulla. La gran comisión es nuestra misión. Ahí está el lema de lo que es la Junta Anual de Pascua, amados hermanos. ¿Desde dónde estás viniendo, Brian? Desde el centro estoy viniendo aquí a Tunari para poder estar ¿no? en la inauguración de la Pascua. ¿Cómo va la trancadera? Está fatal. Pero pueden llegar. Pueden llegar. Haz la invitación a los hermanos que lleguen. Pues queridos hermanos, a todos los que están ya en camino, pues puedan prever, ¿no? Primeramente la trancadera de la 16, los que están viniendo de ese lugar, pero a todos los hermanos los invitamos a que puedan estar en este lugar para compartir juntamente con todos los hermanos de todos los distritos que vamos a estar aquí en el Coliseo de Villa Tunari para iniciar la Pascua 2026. Amén, muchas gracias, Brian, perdón por atraparte ahí. Por favor, vamos, sigue ahí, saludos, dice, saludos Luis Medrano, dice saludos, Dios te bendiga. Van ahí escribiendo, ¿desde qué lugares están viendo, amados hermanos? Comenten cómo va saliendo también lo que es la señal. Por de parte de publicidad y archivos también ya están a la venta lo que son los programas de la Junta Anual de Pascua a 3 bolivianos nada más. Usted puede dirigirse a lo que es a puertas, aquí está, perdón, aquí está. Amado hermano, este es el programa de la Junta Anual de Pascua. ¿A cuánto está? 3 bolivianitos nada más, hermano. Usted va a tener todo el programa de los 4 días que se va a realizar, quiénes van a estar. Amados hermanos, aquí se va a poder enterar de todo lo que va a pasar, a qué hora va a pasar. Adquiéralo, ya está a la venta, amados hermanos, aquí afuera del Coliseo, en el puesto de lo que es publicidad y archivos, amados hermanos. Que el Señor los bendiga mucho. Ahí está, vamos a leer un poquito de lo que se va a vivir el día de hoy. Pastor Abraham, véngase, Pastor Abraham, venga. Pastor, por favor, estamos esperando. Eso es. Aquí también nos encontramos con aquí, Pastor, venga, aquí, Pastor. ¿Cómo está? Pastor, ¿cómo está? El lema de la Pascua 2026. Lema. Juntos a la misión. Junto a la misión, aquí atrás está la chanchulla. Allá. Ahí está. Gran comisión. La gran comisión. Es nuestra misión. Ahí está, eso es el lema de la Junta Anual de Pascua. Pastor, ¿desde dónde está viniendo usted? Bueno, este año estoy en Distrito Masuyo. Y bueno. ¿Qué iglesia está pastoreando, Pastor? Bueno, estoy actualmente con la iglesia Cotacota Baja, en Distrito Masuyo. Distrito Masuyo. ¿Los hermanos van a llegar hoy día, mañana, pasado? Posiblemente para el día sábado o viernes, ¿no? Van a venir porque creo que algunas actividades tienen allá, entonces yo creo que van a hacer con estos y luego van a venir los indicados. Amén, Pastor, usted pero ya está presente representando al distrito Omasuyo. Estoy algo emocionado, ¿no? Me gusta bastante donde podemos compartir estos tiempos, bueno, 4 días si no me equivoco, ¿no? Desde hoy día no, tal vez, ¿no? Inauguración. Y estoy algo emocionado y espero con ansia también, ¿no? Estas juntas de Pascua. Pastor Abraham, invita a los hermanos que nos están viendo a través de la transmisión, que no se queden en casita, puedan todavía llegar a este lugar. Claro que sí, ¿no? Invitamos a todos los hermanos, pastores, jóvenes, no sé, ¿no? Que puedan venir. Yo creo que este tiempo es momento de reflexionar. También podemos invitar a las personas que todavía no conocen a nuestro Señor. Entonces invitaremos amigos, ¿no? Familiares que no van, no se congregan, entonces es muy importante para ellos, ¿no? Es para ellos prácticamente, ¿no? Para todos. Entonces invitaremos, ¿no? Queridos hermanos, siempre hablando con los amistades, amigos de la universidad, donde podemos invitar para que puedan ser partícipes en este evento especial. Amén. ¿Todavía hay tiempito para llegar? ¿Hay tiempito? Claro que sí, hay tiempo, ¿no? Recién estamos arrancando y entonces
Hoy, mañana, pasado, hasta domingo, con ese desfile tan espectacular que cada año siempre llevamos, ¿no? También saludamos diferentes distritos, creo que este año va a ser en diferentes lugares, ¿no? Santa Cruz, Cochabamba, no sé, en Yungas, sector de Yungas, qué lindo, ¿no? Muñecas, mira, tan lindo va a ser. ¿Cuánto me hubiera gustado ir también a esos lugares, no? Pero Dios mediante, ¿no? Dios va a hacer en algún momento llegar a visitar esos lugares. Amén. Todos juntos, la Iglesia Santidad, en un mismo sentir, en 6 lugares diferentes, pero en un mismo sentir, con un mismo lema vamos a estar nosotros, amados. Algunas palabras, las últimas palabras, amados, perdón por pescarte ahí en la caminata, pero animando siempre al pueblo. Sí, algo nerviosito. Ya, muchas gracias, querido pastor. No quiero animar uno más a los hermanos, ¿no? Y yo antes iba a jugar fútbol en mi pueblo, ¿no? Pero, bueno, he reflexionado en mi vida, yo debo estar aquí, ¿no? Entonces, ¿no? Tal vez mañana tengo una actividad, estoy un poquito preocupado. Mañana pasado voy a estar puntual, mañana tenemos una actividad también, ¿no? Entonces, poquito me apena bastante, ¿no? Ahí no voy a estar mañana, digo, entonces, pero los demás días, queridos hermanos, podemos participar en esta Junta Pascua. Una vez al año llevamos estas actividades, entonces donde podemos ser partícipe, compartir con cada persona que van a estar presente estos días. Amén, muchas gracias, querido pastor. Ahí está nuestro pastor de Omasuyo, se está llegando ya aquí a la inauguración de la Junta Anual de Pascua. Hermanos, ya está a la venta lo que es el programa del día de hoy, de esta Junta, perdón, de la Pascua 2026 de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad. La Gran Comisión es nuestra misión. Ahí está con todo el programa, amados hermanos, está todo el programa. Ahí está quienes están, ahí están las fotos, los directorios. Mandamos saludos a todos los directorios a nivel nacional, Servicio Social, Consejería Ministerial, Asesoría Legal, Publicidad, Unión Femenil Santidad, Educación también está, Misiones, la UJS a nivel nacional también, la Unión Juvenil también, ahí están. Todos los hermanos, las hermanas están aquí, parte del directorio están siendo presentes. En todo, aquí está el programa, ¿no? El programa del día de hoy, el culto de inauguración. Dije el Ministerio de Alabanza Renacer, allá está nuestro hermano, ya están listos los hermanos prestos, ¿no? Podamos un poquito allá mostrar a ver los hermanos, ya están listos los de la alabanza para decirnos, ya están esperando solamente la señal para dar inicio a este tiempo tan maravilloso que el Señor nos está regalando. Va a haber tiempo de alabanza, tiempo de entonar himnos, también así. El himno que nos representa la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, del himnario Nueva Esperanza 108, firmes y adelante. Ahí está, vamos a estar entonando esos himnos, también palabras de bienvenida va a haber a cargo de nuestro pastor presidente de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, nuestro pastor Basilio va a estar dando las palabras de bienvenida. Así también va a haber palabra de Dios de parte de nuestro pastor Ángel Condori, y ahí va a estar con el tema marcando la diferencia, haciendo misiones. Ese es el tema del día de hoy que vamos a estar escuchando, vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Una vez más les reitero el tema, marcando la diferencia, haciendo misiones. Amados hermanos, todavía usted tiene el tiempo para llegar a este lugar. Tiene el tiempo todavía para poderse aproximar aquí al Coliseo. Todavía hay, las graderías están vacías, las bancas todavía, ya se está llenando aquí al centro, sí, pero las graderías todavía están vacías. Usted puede darse cita. Hermanos, podemos mostrar las graderías. Mira, hay dos hermanos todavía que están en las graderías. No, hay lugar, amados hermanos, para que ustedes puedan venir. Usted puede decir, no hay lugar, es pequeño el lugar. No, todavía hay lugar para que usted pueda llegar a este lugar. Mandamos saludos a todos los hermanos que nos están viendo de la transmisión. Israel Quispe, bendiciones, un abrazo a la distancia. Israel, hermana Bárbara Quispe dice amén, gloria a Dios. A Dios dice gracias, amén. Ahí están los hermanos dejando sus lo que es sus mensajes. ¿Desde dónde nos está viendo? ¿Cómo va saliendo también la señal, amados hermanos? Queremos hacerle la invitación. La invitación, usted pueda llegar a este lugar, pueda llegar, todavía hay tiempo, amado hermano. Amada hermana, todavía usted puede llegar. ¿Cómo podemos llegar aquí a la zona? Usted tiene que llegar hasta lo que es Río Seco. Usted llega al puente Río Seco. De Río Seco toma un minibús. Hay unos trujes parados ahí haciendo una fila, entrando hacia Villa Tunari. Usted cuenta 10 cuadras. O al chofer le dice, me deja en el Colegio Libertad. Entonces le va a dejar en el Colegio Libertad. Y de ahí usted va a escuchar ya la banda tocando, el Coliseo,
el colegio ya lo va a ver, el coliseo y todo lo demás, usted ya lo va a poder ver y ya se va a aproximar y va a poder ingresar a lo que es la Junta Anual de Pascua 2026. Hoy jueves, dando inicio a lo que es este tiempo tan maravilloso que el Señor nos está regalando ya. Vamos a estar transmitiendo, dice Daisy Marisol, dice, ¿cómo extraño la Pascua? Saludos al pastor Cristian Montealegre, dice la hermana Daisy desde Argentina, nos va mandando los saludos correspondientes. A esta hermana, pueda seguirnos a través de la página, se va a estar transmitiendo toda la junta, amada hermana. Si el Señor nos permite, a Argentina también va a llegar el mensaje de la Iglesia Santidad, amados hermanos. Si hermana, si usted tiene el corazón dispuestos, vamos ahí la obra en Argentina también se va a estar abriendo. Ya creo que va a dar inicio, ya en instantes más, lo que es la inauguración de la Junta Anual de Pascua aquí en el Coliseo Libertad. Y no solamente aquí en el Coliseo, en Cochabamba. Estamos en la iglesia de San José, en Cochabamba. La iglesia de San José queda ubicado en donde la Laguna Alalay. Usted llega a la Laguna Alalay, ahí va a haber una cancha grande, un coliseo. Ahí al frente está la congregación, pero la Junta se va a realizar seguramente en la cancha que está ahí al frente de la iglesia en Cochabamba. Así también en Santa Cruz, Junta se está dando inicio también allá en Provincia Muñecas, también se está dando en Suyungas, igual, amados hermanos, los que nos ven a través de Suyungas, en Valle Hermoso se va a estar realizando, así también en Norte Potosí, la ciudad de Caricuyo, si mal no me equivoco, amados hermanos, ahí también se va a estar realizando lo que es la Junta Anual de Pascua. Amados hermanos, ese es el tiempo que usted pueda llegar. Ya los hermanos están acomodados en la gradería, la banda también ya se está acomodando a las graderías, ya van llegando los hermanos, amados hermanos, qué bendición, ya van llegando los hermanos, ya se está llenando también el lugar del centro, queridos hermanos. Así que todavía hay tiempo, amados hermanos, dice la palabra del Señor, no dejándonos de congregar. El día de hoy el pretexto es esto, amados hermanos, de poder recibir palabra el día de hoy, para poder recibir palabra de parte del Señor. El Señor nos quiere hablar, nos quiere animar, nos quiere decir que todavía hay tiempo de compartir la palabra del Señor. La gran comisión es nuestra misión, nos dice la palabra. Ahí estamos, pensando, perdón, que el pastor Denis pensaba que va a hablar. Pastor, véngase, invite, por favor. Ahí está el pastor, por favor, invite en quechua. Y la Ahí está nuestro pastor, invitaremos a nuestros hermanos que puedan aproximarse, por favor. Gracias, Pastor José. Queridos amigos, jóvenes, niños, queremos invitarles a todos a que puedan venir a la Junta de Pascua, porque va a ser un tiempo de mucha bendición, mucho crecimiento. Sobre todo es poder recordar a nuestro Señor Jesucristo estas fechas, lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Dar su vida en la cruz, resucitar, y ahora está al lado del Padre, ¿no? Reinando en gloria, abogando por nosotros. Así que les hacemos la invitación para venir aquí a glorificar a nuestro Señor. Ya todo está listo. En minutos ya vamos a dar inicio también a la transmisión, ¿no? Bueno. Amén, sí, ya vamos a estar enlazándonos con lo que es la transmisión general. Aquí los hermanos correteando, ¿no? Lo de publicidad y archivos, todos los encargados de un lugar a otro. Amado pastor, invítalos una vez más. ¿Cómo pueden llegar aquí a Villa Tunari? ¿Cómo pueden llegar? Antes de Santa Cruz, me estoy olvidando. ¿En qué iglesia es de Santa Cruz la Junta Anual de Pascua? Ok, en la Junta Anual de Pascua en Santa Cruz es en la iglesia Nueva Esperanza. Va a haber una concentración el día domingo a las 7 de la mañana. También nos han comentado ya que en Santa Cruz se están alistando ya todos los hermanos de la iglesia Nueva Esperanza. El terreno donde ellos están, ¿no? Han hecho la limpieza esta mañana, igual que acá. Entonces están listos también para recibirlos a todos los hermanos de Distrito Santa Cruz. El día domingo a las 7 de la mañana es la concentración para salir a una gran marcha. Y también van a retornar su culto de servicio, de alabanza al Señor. Amén, ahí está el distrito Santa Cruz, la iglesia Nueva Esperanza. ¿En qué sector están? Si sabes la dirección, podamos, a ver, si tienes la dirección, podamos decir, si nos podemos averiguar. Y también invitarles a los hermanos de Santa Cruz que nos están viendo a través de la transmisión. ¿No tienen dónde ir? Podamos ir allá a Santa Cruz, podemos irnos allá a Santa Cruz a congregarnos. No sé si tienes o todavía no te recuerdas. La verdad,
La verdad, pastor, no me acuerdo, la verdad. Yo que estoy viviendo tantos años allá, no me acuerdo. Amados hermanos, Santa Cruz también está allá presente, listos para dar inicio a lo que es su Junta Anual de Pascua, Cochabamba, Norte Potosí, aquí también lo que es Muñecas, Suyungas, ahí todos los distritos, amados, viviendo este tiempo tan especial. ¿Nos vamos a la banda? ¿Vamos a entrevistar a la banda? Sí. A ver, ¿quién será el director de la banda? Vamos, y ya creo que con eso ya va a dar inicio a lo que es el programa preparado para el día de hoy. A ver, perdón, hermano. Por ahí no me hago caer. Ahí va. Con calma nomás, con calma. Vamos a irnos aquí a nuestros hermanos. Hermanos, buenas noches. ¿Quién es el director, pastor? ¿Quién es el director? Pastor Reinaldo, ahí está, vámonos con el pastor Reinaldo, por aquí por favor, subdirector, presidente, vámonos, aquí están los hermanos, vamos a invitar a los hermanos también aquí, pastor Reinaldo, director de la banda, pastor, por favor, perdón por molestarle, aquel ladito, por favor, si no, hasta la mirada hacia allá, también así. Pastor, perdón. Pastor, buenas noches, pastor. La banda presente para este día tan especial que el Señor está preparando, pastor. ¿Desde dónde están llegando ustedes, pastor? Gracias a Dios, estamos aquí presentes para la inauguración de esta Junta de Pascua de nuestra iglesia. El Directorio Nacional nos invita y estamos aquí, ¿no? Presentes, algunos han llegado desde el campo para poder dar la interpretación de la inauguración de esta Junta de Pascua. Es algo bonito que vive la Iglesia Santidad a nivel nacional. Esta es la inauguración, ¿no? Aquí con la banda vamos a escuchar lo que son el himno nacional especialmente, ¿no? Y así también el himno Firmes Adelante, juntos vamos a estar alabando. Pastor, ¿puedo hacer la invitación a aquellos hermanos que todavía están en camino, están diciendo, no, ya haya comenzado la junta, pero todavía tienen tiempito, algunos están pensando todavía si voy o no voy a la junta, están con doble corazón, invitarles a que puedan llegar todavía a la junta, pastor. En verdad queremos invitar a todos los hermanos, pastores, hermanos, hermanas, quienes todavía tal vez no están viniendo o están pensando, ¿no? Les invitamos pues que puedan ser parte de esta junta, ¿no? Esta junta se lleva en 6 sectores y yo pienso que deben estar preparando también en otros sectores, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Noyungas, Camacho también, ¿no? Entonces, nosotros estamos presentes aquí en La Paz. Les invitamos a todos los hermanos que pasen y en instantes más vamos a empezar con esta gran Junta de Pascua de nuestra iglesia. Pastor, son del distrito, ¿de qué distrito son, pastor? ¿Y qué bandas son? Por ahí algunos no los conocen, nos están viendo desde Argentina, nos están viendo de diferentes lugares, ¿no? Puedan usted también presentar a la banda, de qué iglesia son, de qué distrito son, están enviando hasta este lugar, pastor. La banda es la Banda Internacional Trompetas León de Judá, ¿no? Venimos del distrito Tiwanaku, allá nos congregamos en la iglesia Chuñuchuñuni, ¿no? Desde ahí venimos para poder, no, es casi constante, todos los años estamos presentes a la invitación del Directorio Nacional para poder interpretar los himnos de símbolos patrios, himno nacional y también el himno de nuestra iglesia que es Firmes Adelante. Amén, pastor. Invite también al distrito Tiwanaku que se pueda puedan llegar a este lugar. Quizás hoy día no van a poder llegar, mañana van a estar llegando en la mañana, mediodía, en la tarde, algunos también por diferentes circunstancias, pero animarles a que puedan llegar a este lugar, pastor. Sí, yo les invito a que lleguen todos los hermanos de las iglesias, no solamente del distrito Tiwanaku, sino de todos los distritos que van a venir aquí a la Junta de La Paz, ¿no? Omasuyos, Los Andes, también Río Abajo, Zapaqui, Aroma, Viacha, ¿no? Les invitamos que, pienso que mañana pasado llegarán, les invitamos pues hermanos para que estemos partes de aquí y algunos vamos a estar por otros sectores, ¿no? Yo por ejemplo voy a estar por Suyungas, ¿no? Mañana en la mañana voy a viajar allá a Suyungas para poder compartir con los hermanos de Suyungas. Amén, muchas gracias pastor, muchas bendiciones, gracias también por el tiempito, perdón también por la sorpresa, no. Amén, muchas gracias pastor. Vamos a estar ahí, estamos ahí, ya van llegando los hermanos, ¿no? Ya se está llenando también lo que es la parte central, creo que ya va a dar inicio a lo que es el día de hoy, la Junta Anual
de Pascua. Amados hermanos, mientras vamos a estar con el audio ambiente de este lugar, amados hermanos. Amén, amén. Ya está dando inicio. Todavía usted puede llegar a lo que es la Junta Anual de Pascua, amados hermanos. Puede llegar, amados. Ahí está, ya está dando inicio a lo que es el programa del día de hoy. Amados hermanos, puede usted darse cita a este lugar. Allá. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias por vernos a través de esta transmisión. Nos vamos a unir a lo que es la transmisión general. Una vez más te hacemos la invitación, usted pueda llegar aquí al Coliseo Libertad en la ciudad de El Alto, el distrito de La Paz, Omasuyos, Tiwanaku, así también Zapaqui, Río Abajo, Omasuyos, diferentes lugares pueden llegar aquí al Coliseo. Todavía esto va a quedar pequeño, sabemos que va a quedar pequeño, pero aún así usted pueda llegar a este lugar. Así también en Santa Cruz, en Nueva Esperanza, allá en Cochabamba, en lo que es la iglesia San José, que es San José de la Laguna Lalay, ahí, amados hermanos, se puede darse cita. Así también en Noryungas, Valle Hermoso, Muñecas, también usted puede llegar. Así también en lo que es Suyuca, Villahermoso y Norte Potosí, Caripuyo, usted pueda llegar a ese lugar. Hermanos, conmigo ha sido un gusto y un placer estar en este tiempo. Ya va a estar dando inicio a lo que es la inauguración de la Junta Anual de Pascua. La Gran Comisión es nuestra misión. Bendiciones. Muy buenas noches, hermanos, hermanas. La paz de Dios con todos ustedes. Amén. Amén. Ese amén como para Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Bien. Vamos a iniciar en esta noche esta junta de Pascua con el lema La Gran Comisión es nuestra misión. Y vamos a agradecer también al equipo de sonido Event Array, quienes están apoyándonos en esta junta pascual, al mismo tiempo también transmitiendo en vivo en directo por Facebook. Bueno, pues estamos celebrando un año más este día que recordamos que nuestro Dios Todopoderoso ha dado su vida por nosotros y por nuestros pecados. Y vamos a celebrar y vamos a entregar todo este tiempo al Señor. Y para eso voy a invitar a nuestro pastor del Consejo Ministerial, quienes van a estar, pastor Eduardo Larico, por favor, para que pueda iniciar con una oración. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Aitasi Pañani, acá Arumana, Diosaro Mayiñani, acá Mara, Diosan Lurawip Luri y Mayiñan hermano Nak. Pastor. Mi querido pastor Basilio, directiva de la Iglesia Boliviana de Santidad, departamentos nacionales, queridos pastores, hermanos, hermanas, tengan todos muy buenas noches. Vamos a inclinar nuestros rostros para dar inicio a esta actividad programada por la directiva nacional. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche te damos gracias por permitirnos estar en este lugar un año más. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado la oportunidad para servirte, para honrarte, a glorificar tu nombre. En esta noche, Señor Jesús, a través de estas oraciones subimos hasta tu presencia. Que tus oídos estén atentos, Señor Jesús, a escuchar nuestra necesidad que tenemos. Y tus ojos sobre nosotros, Señor.
Y ahora, en esta noche, vamos a dar inicio a esta actividad programada por la directiva nacional. Señor, bendícenos. Bendice también, Señor Jesús. En diferentes lugares este año van a estar en Santa Cruz, así con Cochabamba, en Oruro o en Potosí, en Sudiongas, por Camacho. Padre mío, a todos los hermanos que se van a reunir en aquellos lugares, tú bendice. Y así también en este lugar vamos a estar reunidos esta noche, mañana, pasado, domingo. En todo esto, Señor Jesús, siga de bendición. Gracias, Padre Santo. Si en algo te hemos fallado, perdónanos. Gracias, Señor Jesús, que esta noche, Señor, vamos a tener tu palabra. Bendice a tu siervo quien va a estar trayendo tu palabra. El día de mañana lo propio. Padre Santo, y de así, Señor Jesús, bendice también a los ministerios que nos van a dirigir con himnos, con las alabanzas, y todo esto sea de bendición. Gracias, Padre Santo, Señor Jesús, oramos y todo este favor te pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar. Póngase de pie y vamos a seguir y vamos a adorar a nuestro Señor. ¿Cuántos desean seguir trabajando en la obra del Señor? ¿Cuántos tienen ese corazón agradecido de poder decirle: aquí estoy, Señor, para servirte? Aquí estoy, Señor, para poder dar de lo mejor de mi vida. Es un tiempo en el que nosotros tenemos que ir preparándonos para el día del Señor, cuando venga, nos pueda levantar. Cristo está buscando obreros. ¿Quién dice: heme aquí, Señor? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Solamente Él te conoce. Estamos con vida porque Él quiere de nosotros. Cierra tus ojos y le adoramos al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cristo está buscando obreros hoy que anuncien ir con Él. ¿Quién dirá: Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, oh Señor, escucha la voz. Y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y amor.
Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz, ardiente fe y valor, y obreros siempre habrá. Oh mi hermano, Cristo quiere obreros. Y vamos a seguir adorándole, vamos a seguir alabando esta alabanza que dice: no te dé temor, no te dé temor hablar por Cristo, no te dé temor seguir sus pasos, haz que brille en ti su luz. Él está siempre a tu lado dándote las fuerzas, aún en dificultades, aún en momentos difíciles. El Señor está con nosotros y le cantamos esta alabanza. Aleluya. Su nombre. ¿Quién vive? ¿Quién viene pronto? Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Y vamos a alabar con nuestras palmas, con nuestras manos, que el Señor nos pueda guiar. Aleluya. Vamos a alabar con las palmas. Y todos le cantamos al Señor. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz. Siempre a quien te redimió confiesa, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia. Sí, Señor. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. Cántalo. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca te dé temor. No te dé temor morir por Cristo. Él te llevará con su ternura a su ser inconveniente. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Una vez más. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Y seguimos alabando.
¿Cuántos quieren trabajar en la obra del Señor? ¿Cuántos están dispuestos a seguir trabajando en la obra del Señor? Y vamos a decirle, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra. Queremos seguir en esta obra. Yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero cada día trabajar y esclavo del pecado libertad, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz en la viña del Señor. ¿Y cómo dice? Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Yo quiero ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Una vez más, trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Aleluya, y seguimos alabando, decimos me guía Él, me guía siempre mi Señor al ver mi esfuerzo en serle fiel. Gloria a Dios. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, me guía Él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, cuando el sol mejor, en dulce paz o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él, me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No andas ni temor, pues me conduce en buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca vacilar.
por los siglos de los siglos. Aleluya. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Me guía él, con cuanto amor me guía él. No abrigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Aleluya. Y seguimos cantando al Señor. ¿Cuántos vamos a seguir las pisadas del Maestro? Ese Maestro que un día nos dijo: vengan a mí todos los cansados y trabajados, yo os haré descansar. Vamos a seguir esas pisadas que hoy está llevándonos a la salvación, a la eternidad. Quiero seguir las pisadas del Maestro, quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guíe cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en esto me debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir cariño, misericordia, amor, lealtad, viendo hacia él por el don de la gracia, voy a descanso glorioso. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Quiero seguir las pisadas del Maestro, siempre hacia arriba con él quiero andar, viendo a mi Rey en gloriosa hermosura, con él en gloria podré descansar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Aleluya, seguimos alabando al Señor. Gracias, dale un voto de aplauso al Señor. Él se merece la honra y la gloria. Bendito Dios, te damos gracias. Bien, continuando con el programa, vamos a también hacer el ingreso correspondiente del estandarte junto al distrito Los Andes, quien estará encabezando nuestro pastor Luciano Limachi, y también la directiva nacional, quienes estarán ingresando. Vamos a aplaudir, el estandarte está entrando, ahí está nuestro directorio
nacional, juntamente con el Distrito Los Andes, quienes están ingresando para la representación de nuestra linda junta que estamos llevando. Bien, vamos a entonar el himno nacional posteriormente y pues estará a cargo de nuestros hermanos de la banda, quienes van a estar guiándonos en este himno. Y todos vamos a ponernos de pie y damos lugar a la banda. Bolivianos, hermanos, propicio, coronó los ojos y anhelos, que sea libre este suelo, ya cesó su servir condición, al estruendo marcial que ayer fuera, al clamor de la guerra horroroso, siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. Siguen hoy en contraste armonioso, dulces signos de paz y de unión. De la patria el alto nombre, en glorioso esplendor conservemos. En sus alas de nuevo juremos, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir, morir antes que esclavos vivir. Bien. Seguidamente también vamos a entonar lo que es el himno Firmes Adelante, que se encuentra en nuestro himnario Nueva Esperanza, el número 108 para aquellos que tengan. Vamos a entonar este himno todos y con fuerza, porque todos somos soldados de Cristo. Y vamos a decirle firmes adelante en este camino del Señor. Firmes adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, al sagrado nombre de nuestro Adalí. Tiemble el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y oiganlo al Eterno, lleno de pavor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muévanse potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en pos. Somos solo un cuerpo y uno en el Señor, una la esperanza y uno nuestro amor. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos dé. Amén. Voto de aplauso, hermanos. Vamos a aplaudir porque nuestro Señor nos da todavía la fortaleza de seguir en esta labor tan importante que es nuestra misión. Bien, hermanos, vamos a también, según el programa, vamos a invitar a nuestro pastor Basilio Castro, quien estará dando palabras de bienvenida en esta hora. Queridos pastores del Directorio Nacional, voy a invitar que puedan subir, por favor. Consejo Ministerial. Vamos a invitar a Pastor Ángel, portador de la palabra esta noche, que pueda pasar adelante. Amén. Queridos pastores del Consejo Ministerial, también departamentos nacionales, directivas nacionales, directorios distritales quienes están presentes acá en esta noche. También saludar al Ministerio de la Avanzada Renacer y también la banda León de Judá, y a todos los hermanos y hermanas. Tengan ustedes la paz del Señor. Muy buenas noches. Dios nos bendiga. Queremos darle la cordial bienvenida a todos. Ya están aquí los de Pando, ya están aquí en medio de nosotros ellos. ¿Cuántos dicen amén? Riberalta ya están aquí, Pando ya está aquí. Estamos muy agradecidos al Señor, y también por de otros lugares ya están aquí, de provincias ya están aquí. Bienvenidos, queridos hermanos, en esta noche. Queremos agradecerles a la banda León de Judá también por la colaboración. Dios les bendiga mucho a ellos también. Queridos hermanos, pasemos juntos esta Pascua, celebremos la pasión, el sufrimiento, esa carga que ha llevado nuestro Señor Jesucristo, como un cordero, sin hablar nada. Llevó nuestras cargas hasta el madero, hasta la muerte. Pero al tercer día había resucitado nuestro Señor Jesucristo, triunfante y victorioso. Queridos hermanos, esta noche quiero compartir la palabra del Señor. Momento, capítulo 5 de Hechos, versículo 27, dice de esta manera. Hechos, capítulo 5, versículo 27 y 28, vamos a dar lectura. Dice de esta manera así. Si nos ponemos en pie por la reverencia a la palabra, amén. Dice de esta manera: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñarais en ese nombre? Pero ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Palabra del Señor. Lo más sobresaliente que dice aquí: ustedes han llenado de la doctrina de Cristo, de esa palabra de salvación, de ese evangelio de Jesucristo. Ustedes han llenado toda Jerusalén. Nosotros les hemos mandado que no enseñen, pero ustedes
han llenado de la palabra. Que Dios nos bendiga. Igualmente nosotros, esta palabra tiene que ser para nosotros. La gran comisión es nuestra misión. Tenemos que llenar nuestros pueblos. Tenemos que llenar nuestra patria Bolivia. Tenemos que llevar la palabra hacia afuera. Pedro dice en otro capítulo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Queridos hermanos y hermanas, que estas palabras que han hecho predicando los discípulos, que nos contagien a nosotros. Comencemos ahora adelante para que podamos predicar y llenar de su palabra en todo lugar que se nos ha ordenado el Señor. Muchas gracias. Con estas palabras, como presidente, a nombre del Directorio Nacional de la Iglesia Evangélica Boliviana de Santidad, doy por inaugurado esta Junta Pascua 2026. Muchas gracias. Bien, agradecemos a nuestro pastor Basilio, presidente nacional, a la directiva, al distrito, quienes impulsando esta Junta Pascual con el lema La Gran Comisión es nuestra misión. Y antes de entrar a la parte más importante, vamos a entonar esta alabanza. Es un mandato de Dios. Es un mandamiento que Dios nos ha puesto para que podamos todos entrar en acción. En San Marcos 16:13 dice, id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Y vamos a entonar esta alabanza y con eso vamos a entrar a lo que es el alimento espiritual. Y esa palabra es donde va a ir fortaleciendo a cada uno de nosotros. Sé que tal vez esto es algo diferente, ustedes dirán, pero esto es nuestro lema. Hemos iniciado de esta manera porque el Señor quiere que nosotros trabajemos en su viña. Y vamos a ponernos de pie y vamos a cantar esta alabanza. Aleluya. Y cada uno de nosotros vamos a decir que nuestra misión es de llevar el Evangelio a toda criatura y podamos servir. A ti, a mí, Dios escogió para hablar de su amor. Con su poder nos envió a los perdidos rescatar, saquear las almas a Satán, para el cielo así volar. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién irá
eligió para brillar entre tinieblas de maldad, la sal y luz de los de amor. Para este mundo es formar tantos que sufren sin saber que a Satanás puedan vencer. Cristo nos manda a predicar los campos blancos ya están. Por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Díselo otra vez. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Ahora díselo con fuerza. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Y quién dirá que por nosotros hablará? Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, Señor. Dale un voto de aplauso al Señor. Un compromiso que todos tenemos delante del Señor. El camino que llevamos es tan especial y con promesa. Dejamos en manos del Señor nuestras vidas. Bien, vamos a pues tomar asiento y vamos a invitar a nuestro pastor para que pueda invitar al portador de la palabra. Amén. Gracias, hermano Max. Agradecidos a Dios, podamos disfrutar de este tiempo de alabanza y también de meditar su palabra. Esta noche se está inaugurando también en Cochabamba la Junta. ¿Cuántos dicen amén? En Cochabamba se está inaugurando. Mañana se inaugura en Santa Cruz con un compartimiento entre pastores. También en Potosí se va a inaugurar y también en Yungas y Camacho. Mañana ellos van arrancando con la Junta de la Gran Comisión, es nuestra misión. Sin más tiempo que perder, vamos a invitar a nuestro pastor Ángel Condori, que nos va a traer la palabra del Señor. Pastor. Dios le bendiga, pastor. Estimado pastor Basilio,
presidente de la Iglesia Nacional, miembros del directorio, pastores y hermanos, hermanas, tengan muy buenas noches. Es una oportunidad tan buena esta de poder empezar este tiempo tan hermoso que para muchos es tiempos que han pasado, tiempos que hemos visto y hemos visto tantas cosas hermosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Me siento muy feliz por estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Estuve leyendo sobre misiones y encontré una frase que me llamó mucho la atención, donde dice, misiones no es leer solamente la Biblia, misiones no es asistir al culto, misiones no es solamente estar cantando, ni misiones tampoco es dar su diezmo, misiones es ir a predicar la palabra, hablar el evangelio a otras personas que hoy están perdidas, hoy están con tantos problemas. Hoy, hermanos, creo que la gente está viviendo una situación crítica, una situación que a veces te pone triste al ver a estas personas. Yo no sé si usted pasa eso, pero hoy día me sentía yo así, al ver personas que venían y decían, tengo problema con mi movilidad, ya hice arreglar 2, 3 veces y sigue volviendo a fallar, sigue teniendo problema. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hay una desesperación, hay una preocupación, pero ahí es donde nosotros deberíamos aprovechar y hablar el evangelio. Ahí es donde nosotros tendríamos que decirle, hay un Dios que puede darle una solución, hay un Dios que puede enseñarle muchas cosas y puede darle paz en su vida y en su corazón. Estimados hermanos, hoy es tiempo de que la iglesia despertemos y empecemos a predicar el evangelio con mucha fuerza. Hoy es tiempo de que marquemos la diferencia, hermanos. No nos dejemos dominar con las cosas del mundo, no con las aflicciones, no nos estemos desesperando, no nos estemos preocupando de que si no hay dinero o hay dinero o no hay alimento, no hay alguna cosa, sino pensemos primero en que hay un Dios. Yo tengo un lema y ese lema para mí es el Salmo 23. Siempre que alguna vez no tenemos alguna cosa, algún sustento o algún momento donde la economía falla, digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me va a faltar. Y yo creo, hermanos, que eso debe ser nuestro lema. Él es nuestro pastor, Él siempre va a cubrir, siempre va a sostenernos, siempre va a darnos, siempre va a apoyarnos. En esta oportunidad quiero hablarles, hermanos, la iglesia debe llegar donde no llega otras personas. La iglesia debería llegar donde no llega otras personas, donde otros buscan comodidad. Yo estuve preocupado o pensativo, conocí una iglesia recién nueva, una iglesia muy buena, muy bonita, pero yo dije, ¿cuántos miembros aquí asisten? Muy poquito. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo el discipulado, no estamos empezando a trabajar con gente para que tenga una transformación. Hoy, ¿por qué la iglesia está vacía? Porque nadie tiene ese compromiso con Dios, nadie tiene ese compromiso de predicar el evangelio. Entonces, hermanos, en esta oportunidad yo quiero que saquemos nuestras Biblias y empecemos a escudriñar lo que dice la palabra. Pero antes quiero orar con ustedes. Ahí donde está podemos orar. Oh Padre, Dios santo, poderoso, Dios lleno de amor y misericordia, en esta oportunidad me acerco a ti, Señor. Nos acercamos a ti, Señor,
y pedimos que tú, Señor, te puedas manifestar, que tú puedas utilizar mis labios y puedas utilizar, Señor, también el corazón de cada uno de tus hijos y tus hijas, para que podamos, Señor, en esta noche poder aprender algo de lo que tú quieres decirnos. Oh Dios, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, porque no hay otro Dios como tú, Señor, grande y maravilloso. Oh Dios, en el nombre de Jesús te doy a ti la honra y la gloria, y te pido, Señor, que tú me ayudes en la palabra que voy a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 al 20, encontramos un ministerio que el Señor nos da. Dice que a toda la iglesia nos ha dado este ministerio. Y nosotros, hermanos, a veces lo tenemos guardadito. Pero es necesario que empecemos a trabajar en este ministerio, el cual nos ha dado en esta palabra. En este pasaje, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, dice de esta manera: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Mira, hermanos, qué hermosa palabra que el Señor nos ha dado acá. Nosotros tenemos ese gran ministerio de ser los reconciliadores, las personas que podemos reconciliar al mundo perdido con nuestro Dios. El Señor te ha dado ese ministerio, hermano, hermana. No te ha dado. Algunos pensamos que un pastor debería reconciliar, o una persona. No, solamente, hermanos, las personas que realmente han aceptado a Jesús tienen este ministerio de saber reconciliar. Usted puede ir donde un alcohólico, donde una prostituta, donde una persona que tiene problemas, donde esa persona que están a punto de separarse, usted tiene esa palabra de reconciliación, decirle: hay un Dios que puede sanar su problema, hay un Dios que puede ayudarle en la situación que está confrontando, hay un Dios que puede levantarlo aún de lo que está usted atravesando. Hermanos, esa reconciliación no tenemos que perder. Dice que nosotros somos como embajadores que estamos reconciliando entre dos países. Y ahí tenemos al mundo perdido que necesita de que le demos esa palabra suave, esa palabra buena, esa buena noticia. El Señor nos ha dado ese ministerio, estimado hermano, hermana, joven, señorita. A todos nos ha dado ese ministerio. Usted dirá: no, yo no he estudiado. No es necesario que usted estudie. Quizá usted dirá: yo no he entrado al seminario. No es necesario que entre al seminario. Pero usted es necesario que haya aceptado a Jesús como su Salvador personal. Entonces tiene ese ministerio de reconciliar a las personas con el Señor. Lleve esas buenas nuevas a esa persona que tiene problemas. Hay un segundo. Dios también, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y en 2 Pedro 3:9, encontramos algo muy interesante, hermanos. Vamos a ir a Apocalipsis primero 5:9. En este libro de Apocalipsis podemos encontrar algo muy interesante. Ahí dice, capítulo 5, versículo 9, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Dios nos hace pensar en los inconversos. En esta palabra, hermanos, si vamos todavía a 2 Pedro, capítulo
capítulo 3, versículo 9, vamos a encontrar lo que la palabra nos dice, lo que nosotros debemos pensar en los inconversos. 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, hermanos, nosotros como iglesia tenemos ese pensamiento, debemos pensar en los inconversos, sin hacer acepción de personas, sin mirar si tiene dinero o es estudiado o es una persona que merece que se le lleve el evangelio. No, tenemos que mirar a todos por igual, a ese borrachito que está en la calle, a esa persona que tiene problemas y no tiene cómo subsistir en su vida, también necesita de la palabra. Nosotros tenemos que mirar a todos por igual. Dios no mira haciendo acepciones, Dios no mira y dice esta persona vale la pena o esta persona no vale la pena, sino Él ha venido a morir por el mundo entero, y nosotros también debemos pensar en todos los inconversos, todas esas personas que necesitan de la palabra. Necesitamos, hermanos, estar pensativos de esa manera, y la iglesia debe estar así. No debemos estar pensando en nosotros nomás, en satisfacernos, sino nosotros debemos buscar a las personas inconversas. El Señor dice que no se tarda su venida, pero quiere que todos se conviertan, quiere que todos conozcan al Señor. ¿Y quién va a ir a llevarles el evangelio? Es la iglesia, no es otra persona. También, hermanos, encontramos otro punto muy importante. Vamos a ir a Romanos capítulo 15. Y ahí vamos a encontrar otra forma de lo que Dios nos dice a nosotros, lo que debemos hacer como iglesia. ¿Qué es lo que debemos hacer? Romanos capítulo 15, versículo 19 al 21. Romanos capítulo 15, versículo 19 al 21 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Dios nos dice que la iglesia debemos llevar el Evangelio a los no alcanzados, donde quizás otras personas no pueden ir. Iglesia de Cristo, ustedes no duerman en sus iglesias, no se sientan bien conforme, bien satisfecho, recibiendo la palabra, cantando, porque hay buena música, hay muchas cosas, pero hay lugares donde necesita que se lleve el evangelio. Hay lugares donde no quiere entrar la iglesia. Hay lugares, hermanos, donde podemos llegar y podemos compartir con ellos. Y eso lo dice el apóstol Pablo. Yo he llenado todo este lugar. No he llenado donde ya se ha predicado a Cristo. No he ido donde han predicado a Cristo, sino he ido donde no se ha predicado a Cristo. Y nosotros, hermanos, busquemos lugares. Hoy el Alto está creciendo mucho, hermanos. Si ven, hay muchas zonas, muchos lugares, muchas villas que todavía no está con el evangelio. Hay personas que necesitan ahí ser predicado con el evangelio. Y nosotros, hermanos, nos quedamos contentos, satisfechos en nuestras iglesias. Alguna vez he pensado y lo he analizado. La iglesia es un hospital, dicen algunos. Es verdad, porque ahí va un enfermo espiritual, ahí va uno que tiene problemas, ahí va uno que necesita que alguien le diga que Cristo le ama, ahí necesita que alguien lo consuele, alguien que cure sus heridas, alguien que pueda dejar ese resentimiento, que le diga: tú puedes dejar estas cosas en las manos de Dios.
Es un hospital. Pero cuando yo veo el hospital, alguna vez yo vi a una hermana entrar al hospital muy enferma, muy caída. Y cuando se recupera, ella quiere salir. No se quiere quedar más. No quiere estar más en el hospital. Yo fui a visitarle y la hermana me dice, pastor, ya estoy bien, quiero irme. ¿O no me ve que estoy bien, pastor? Sí, hermana, está usted bien. Entonces, ¿me puede ir, pastor? No, no soy el médico. Yo no puedo darle la orden. El médico le va a dar la orden. Después puede irse. Pero, hermano, en la iglesia seguimos engordando, seguimos aprendiendo, seguimos recibiendo, seguimos curándonos, seguimos arrepintiéndonos y nunca salimos de ahí, seguimos enfermos y la iglesia nunca sale de su confort, se queda ahí satisfecho, se conoce dónde se sienta, sabe dónde va a sentarse y algunos hasta se molestan cuando se sienta otra persona en su asiento. Estimados hermanos, deje ese confort, deje ese lugar y salga a otros lugares. Hay lugares donde puede usted hacer muchas cosas. Hay lugares donde no se está predicando el evangelio. Hay lugares donde no se está alcanzando la palabra. Hay lugares donde necesita que alguien le pueda enseñar, predicar, alguien pueda discipular. Estimados hermanos, el Señor nos ha dado ese mandato de que nosotros llevemos el evangelio a los no alcanzados. Y un cuarto, estamos en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15. Y aquí, hermanos, vamos a encontrar algo que usted y yo nos debemos preguntar, que debemos responder a estas preguntas, porque son preguntas que nos dice a nosotros y nos lo hace de una manera buena. En el versículo 13 nos dice así: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué lindo versículo, ¿no, hermanos? Qué hermoso versículo. Muchas veces lo he predicado este versículo, solo el versículo. Pero un poquito yendo un poco más allá, encontramos interrogantes. Nos da unas interrogantes las cuales nos tienen que desafiar, nos tiene que motivar, nos tiene que hacer que entremos en conciencia del trabajo ministerial que estamos haciendo, del trabajo que el Señor nos está dando como iglesia, como personas nacidas en Cristo Jesús. Y el versículo 14 dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo pueden invocar a aquella persona en el cual no creen? ¿Cómo? Porque no le hemos predicado. Continuando, dice: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque la iglesia no está predicando. ¿Cómo? ¿Cómo van a ellos creer? ¿Cómo van a invocar? ¿Cómo van a clamar? Porque no hay nadie que les anuncie. Luego dice: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Sabe, hermano? Iglesia de Cristo, es tiempo de que la iglesia despertemos. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate, despierten. Ya no nos quedemos ahí de brazos cruzados.
No estemos contentos con lo que hacemos, con lo que vivimos, con lo que cantamos, damos. Estamos en la iglesia, gritamos un aleluya, un gloria a Dios. Pero hermanos, hay gente que está muriendo, hay gente que está perdiéndose, hay gente que está yendo al infierno y la iglesia está de brazos cruzados. Es tiempo de empezar a predicar, de decir, bueno, yo no puedo predicar, no puedo ir, tengo trabajo, tengo muchas cosas, pero puedo empujar a un hermano, puedo dar a un hermano, puedo impulsar a un hermano para que se prepare y él pueda ir a predicar el Evangelio. Estimados hermanos, es tiempo de que la iglesia se ponga activa, empiece a mostrar lo que Dios ha hecho en su vida, lo que Dios está haciendo en su corazón, lo que Dios quiere que usted haga. El tiempo se está acabando, pero es necesario también que nosotros activemos, no nos quedemos adormecidos, no nos quedemos contentos con lo que vivimos, sino hagamos la obra del Señor. Y por último, ahí dice, como está escrito, esto en los Salmos encontramos, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermoso será, hermano, como iglesia, que anunciemos las buenas nuevas. Levantemos, hermanos, prediquemos las buenas nuevas. Anunciemos con nuestra conducta, con nuestra forma de vivir, con nuestra manera de saludarnos, con nuestra manera de mostrarnos, de decir que somos cristianos, no solamente con la boca, sino, hermanos, con nuestra actitud. Tu actitud hace mucho para que otras personas conozcan a Jesús. Pero también a veces nuestra actitud puede hacer que muchos tropiecen y digan, yo no quiero saber del Evangelio. No quiero ser malo como esa persona. No quiero ser malo como ese pastor. No quiero ser malo como ese hombre o esa mujer. Estimados hermanos, es tiempo de mostrar lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Póngase de pie, vamos a orar. Para mí es un desafío, y ha sido un desafío el llevar el Evangelio, y todavía va a ser un desafío mientras haya vida en este cuerpo. Estimados hermanos, yo les aliento a ustedes. Si usted no puede dar, no puede ir, puede dar. Y si no puede ir ni dar, puede orar. Póngase a orar. Ore. La oración es el arma fundamental del ser humano. Es el arma que Satanás tiembla cuando un cristiano se pone a orar, hermanos. Entonces es necesario que nos pongamos de rodillas. Si no puedo ir, no puedo dar, pero puedo orar. Estimado hermano, oremos. Oh Jesús, qué grande eres, qué bueno eres, Señor. Un día tú moriste en la cruz, pensando en la humanidad. Tu palabra dice, porque de tal manera amó al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Creemos eso, Señor. Aún siendo nosotros pecadores, tú has venido a morir en una cruz. Te sacrificaste, Señor. Pero ¿cómo no podemos ser agradecidos, Señor? ¿Cómo no podemos agradecerte, Padre, de lo que tú has hecho y lo que tú nos has hecho ahora, lo que somos, Dios?
Quizás ya personas, Señor, que hemos conocido, te hemos aceptado y vivimos una vida diferente, cambiada. ¿Cómo no podemos ir a otras personas y predicarles lo que tú has hecho, Señor? Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, enséñanos más, desafíanos más, Señor. Y danos, Señor, ese poder, esa fuerza y esa fortaleza para seguir predicando tu palabra. No podemos cansarnos, Señor. No puede desotarnos el trabajo, la falta de tiempo. No, Señor. Siempre hay tiempo para todo. Oh Dios, en el nombre de Jesús, oramos alabando tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, mi Jesús. En el nombre de Cristo, amén. Que Dios bendiga. Bien, queridos hermanos y hermanas, de esta manera hemos escuchado la palabra del Señor. Quiero también anunciarles que ustedes oren. Mañana, Dios mediante, Pastor Ramiro, Pastor Julio de Misiones y también Pastor Eduardo de Consejo Ministerial estarán rumbo a Camacho. ¿Cuántos dicen amén? Muy temprano ellos van a estar saliendo para participar de la Junta. También nuestro vocal, Pastor Gary Quispe, acompañado de Pastor Reinaldo Cruz de Asesoría Legal, estarán también viajando a Yungas para participar de la Junta Yungas. Oraciones por ellos también. A Potosí van a salir también muy temprano nuestro Pastor Juan Bautista Mamani de Educación, Departamento de Educación. Ellos van a estar yendo también con Pastor Patricio Quispe y junto con Pastor Eliseo Gutiérrez. Mañana muy temprano ellos van a estar yendo también a Potosí. A Cochabamba estarán yendo también otros pastores que esta noche ya ha arrancado la Junta en Cochabamba. Estará yendo también nuestro Pastor Ángel Quispe de Consejo Ministerial. Estarán yendo también acompañados de otros pastores, van a estar yendo. De esta manera, queridos pastores, hermanos, vamos a participar. Pastor Mario Castro ya está en Santa Cruz. Ellos mañana también arrancan la Junta con un retiro de pastores. Van a arrancar también ellos. Muchas gracias por sus oraciones. Dios nos bendiga. Vamos a ir a los anuncios a cargo del secretario. Vamos a dar lectura. Ustedes ya tienen programa. Vamos a dar lectura a lo que es el programa para mañana. Amén. Pastor secretario. Amén. Pastores del Directorio Nacional, pastores, hermanos, hermanas, jóvenes. Muy buenas noches en el amor del Señor. Amén. ¿Quién vive? Parece que les está haciendo frío, ¿no? A su nombre, amén. Algo siempre recordamos, ¿no? Anterior semana teníamos un encuentro con nuestros hermanos que están en ECAM, se están preparando para misiones. Y yo les preguntaba y les decía, ¿no? Quizás yo no puedo ir, pero puedo darle, decía, puedo orar por ustedes. Y ellos decían, ¿no? Nosotros, dice, ¿no? Los jóvenes que tenemos de CAM, de Santidad, decían, nosotros queremos que ustedes nos acompañen un mes, decían, ¿no? Para que ustedes vean qué es realmente hacer misiones, nos decían, ¿no? Y recuerdo siempre, ¿no? Esa parte que hemos hablado. Es bien importante ir y hablar la palabra del Señor. Ahora, mis queridos pastores, ¿cuántos tenemos nuestro programa? A ver, quiero ver sus programas. Departamento de Publicidad y Archivos está vendiendo los programas. Ahí está todo lo que se va a llevar estos días. Ahí están los temas que vamos a avanzar. Ahí están las notas donde nosotros podemos anotar, ¿no? Si el pastor está hablando la palabra del Señor, está aumentando algunos textos, nosotros podemos anotarnos ahí. Amén.
Para el día de mañana, Directorio Nacional, Departamentos Nacionales, Unión Juvenil Santidad Nacional, Unión Femenil Santidad Nacional, directorios distritales, todos hermanos debemos estar en la mañana, ¿ya? En la mañana nuestro culto matinal va a empezar a las 6 de la mañana, está a cargo del distrito de Taraco, ¿ya? El distrito Taraco va a estar mañana dirigiendo con las alabanzas, mensaje de la palabra de Dios va a estar nuestro pastor Fermín Merlo. Amén. Entonces mañana les esperamos, pastores, hermanos, hermanas. Bien, antes de terminar, creo que con el ministerio vamos a cantar una alabanza, con eso terminamos. Pero antes, esta noche no podía faltar esa gratitud al Señor de las ofrendas. Amén. Vamos a rogar a las hermanas que pueden agarrar el alfolí o una bolsita. Por favor, creo que estamos desprevenidos. Entonces vamos a orar. Voy a rogar al pastor Ramiro que pueda orar por las ofrendas de esta noche. Amén. Les invito a que se pongan de pie, queridos hermanos pastores. Vamos a dar gracias al Señor por las ofrendas que vamos a depositar. Voy a invitar a las hermanas que puedan pasar aquí adelante. Hermana Blanca, hermana, pueden pasar por favor. Bien, vamos a orar. Señor, en esta hora, en esta noche te damos gracias. Gracias por ese tiempo que nos permites iniciar esta Junta Pascua. Oh Jesús, tú estás en medio de la obra, iniciando junto con nosotros. Gracias, Señor. Qué tan hermosa es tu palabra. Señor, de los que llevan tu evangelio, esta noche hemos escuchado esa palabra. Papá Dios, también ahora te queremos alabar con esas ofrendas, con ese trabajo que nos bendices, Señor. Y queremos, Papá Dios, alabarte para tu obra, Señor. Que cada vida, Señor, no sé cuánto, un centavo, depositará en ese alfolí, bendigas y multipliques su bendición de cada uno. Papá Dios, en el nombre de Jesús, oramos, te lo pedimos. Gracias, Señor. Alabado sea tu nombre. Amén. Vamos recogiendo, queridas hermanas. Mientras vamos recogiendo las ofrendas, vamos a cantar una alabanza y con eso damos por finalizado este culto de inauguración de la Junta Pascua 2026. Hermano Max, adelante. Bien, mientras damos nuestras ofrendas, vamos a alabar este himno que dice: sembraré, sembraré, sembraré mientras viva. Gloria a Dios. Vamos con nuestras palmas al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva, glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina de Dios del perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios.
mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Amén. Amén. Gracias, Ministerio de la Avanzada Renacer. Agradecidos mucho por este acompañamiento de esta noche. Vamos a orar por las ofrendas y también vamos a terminar este culto de inauguración. Querido Señor, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por permitirnos, Señor, oh Dios, reunirnos y compartir, Señor, las alabanzas, esos hermosos himnos que los hermanos de Renacer nos han hecho entonar. Muchas gracias. Bendice, Señor, esta avanzada, tú seas levantando, Señor. Y también, Padre, gracias por las ofrendas, Señor. Santifica, provee, Señor. Tú puedes suplir en su trabajo, en su negocio, Señor. Gracias, Padre. Así agradecidos, Señor, te consagramos estas ofrendas. Y también, Padre, hemos empezado, Señor, y llega al final. Si tú nos permites, mañana muy temprano estaremos, Señor, en matinal. Así hemos arrancado la Junta de Pascua 2026. Muchas gracias. Entre tanto, a todo hermano, hermana, niño, joven, señorita, que ha venido esta noche, Señor, tú le cuides, guardándole, Señor, en su retorno a su casa. Muchas gracias. Terminamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén, amén. Queridos hermanos, pastores, hermanas, bendiciones, muchas bendiciones. Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, mientras van retirándose, vamos a, terminar con este hermosa alabanza. Salúdense, despídanse para mañana y vengan con más ganas, con más fuerza, con más ánimo y con esa voluntad de seguir sirviendo al Señor. Victoria en victoria con Cristo Dios. Oh, aleluya. Hoy bendita historia de Jesús, quien de su gloria al Calvario decir para salvarme a mí. Su sangre derramada se aplicó a mi alma, me dio victoria sin igual cuando me arrepentí. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Hoy que amo tierno, Él sanó a los enfermos, a los cojos los mandó a correr, al ciego lo hizo ver. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, diera mi alma sanidad y fe para vencer. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Búscome, cómprome con su divino amor.
que su santa mano preparó para los que salvó. Espero unir mi canto al del grupo sacrosanto, que victorioso rendirá tributo al Redentor. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Ya tengo la victoria, pues Cristo me salva. Buscóme, compróme con su divino amor. Me imparte de su gloria, su paz inunda mi alma. Victoria me concedió cuando por mí murió. Amén. La paz de Dios con todos ustedes. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Hasta mañana.